Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poder vernos y reunirnos hoy día. Vamos a iniciar nuestro culto de esta mañana con una lectura bíblica, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 9 al 12. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a darle lectura a todos juntos. Está en la pantalla por si a algunos se nos dificulta encontrarlo. Ahí está en la pantalla, hermanos. Vamos a leer, hermanos. Dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. Amén, hermanos. Dice que antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora lo somos. Él nos ha escogido para poder alabarle y glorificarle. Vamos a orar, hermanos, para entregar en las manos del Señor este culto. Oramos. Padre celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque hasta este momento tú nos has cuidado, Señor. Tú nos has proveído de todo necesario, nos has dado salud, nos has dado vida, Padre. Estamos aquí, Señor, reunidos, reconociéndote a ti como el único Dios verdadero, como el Dios que nos sustenta, como el Dios que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Proveedor. Señor, estamos reunidos porque nuestra razón, Señor, el objetivo de esta reunión es alabar tu santo nombre, Señor, exaltarte a ti y reconocerte a ti. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras faltas, porque, Señor, somos humanos, Señor, y débiles, Señor. Perdónanos y límpianos y recibe, Señor, este culto que es para ti, Padre. Recíbelo como una ofrenda de gratitud de nosotros hacia ti. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú muevas nuestro corazón, Señor, a poder alabarte sinceramente, Padre. Te ruego por el pastor que va a impartir tu palabra. Úsalo, Señor, grandemente, y que sean palabras, Señor, que lleguen a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y que nos ayuden, Señor, a poder comprender más de ti, Señor, y hacer tu voluntad. Te agradecemos por nuestras vidas y por todo, Señor, y toma este culto en tus manos y te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a alabar al Señor, hermanos, en esta hora, porque dice su palabra que Él nos ha escogido, y vamos a cantar. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Alabemos al Señor, hermanos. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, que grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, que grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, que grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, es grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Amén, hermanos. Así puestos en pie, dice el Salmo 133, que es bueno que los hermanos estén juntos y en armonía. Así que, hermanos, bienvenidos todos en esta reunión. Y yo sé que no podemos hoy día abrazarnos ni saludarnos muy de cerca y eso, pero podemos voltear a nuestro hermano que está al lado nuestro, ya sea izquierdo o derecho, y puedes decirle: Dios te bendiga, hermano. Me da mucho gusto verte hoy y que estás con salud. Dígalo, hermano. Y- Mirad cuán Bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, en unidad. En unidad, en unidad. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos.
Bienvenidos, hermanos. Vamos a leer, hermanos, en nuestras Biblias, en 1 de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 20. ¿Está en la pantalla, hermanos? Vamos a leer todos juntos y la palabra del Señor dice así. El rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón para una obra de esta magnitud. Todavía le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo, 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima, para recubrir las paredes de los edificios. Para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados, y los encargados de las obras del rey, hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para las obras del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel el gersonita para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor, y también el rey David se sentía muy feliz. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo es tuyo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo, aquí presente, te ha traído sus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Luego David animó a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados,
y se inclinó ante el Señor y ante el Rey. Amén. Vamos a orar, hermanos, para recibir el mensaje de esta mañana. Padre Celestial, gracias, Señor, por estos momentos. Hemos leído tu palabra, Señor, hemos cantado tu santo nombre. Hemos podido, Señor, animarnos y saludarnos, Señor, como hermanos que somos, porque tú nos has tratado, Señor. Y en esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra en voz de mi hermano Saúl. Te pedimos, Señor, que tú luces grandemente, que, Señor, tú uses su voz, sus labios, sus palabras, y que esas palabras, Señor, lleguen a nuestro corazón y a nuestra mente y nos ayuden, Señor, a poder servirte mejor. Y, Señor, servirte con un corazón alegre, con un corazón gozoso, reconociendo que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por este momento, y te lo pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos podemos volver a ver y agradecemos a Dios por su infinita bondad y misericordia que nos muestra cada uno de nosotros durante esta semana. Durante los domingos pasados hemos estado reflexionando acerca de los dones espirituales, también de la necesidad de servir con amor a nuestro Dios. Y hablamos sobre la necesidad que cada uno tiene sobre el poner sus dones, sus talentos en el servicio a Dios. Pero hoy vamos a empezar una nueva serie de reflexiones o estudio sobre la mayordomía cristiana, el cual lo tenemos aquí, en el cual la mayordomía cristiana es una serie de principios, de enseñanzas que viene en toda la Biblia. Diferentes partes de la palabra de Dios nos muestran principios, enseñanzas acerca de la mayordomía cristiana. Acabamos de leer este pasaje muy hermoso de parte del rey David, en el cual hay un fragmento en este capítulo, en el cual del versículo 10 al 13 nos habla acerca de esta gran enseñanza que Dios es el dueño de todas las cosas. Quisiera darle lectura a estos versículos. Dice: entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Este pasaje escogí especialmente para hablar acerca de que Dios es dueño de todas las cosas, en el cual es el primer principio que podemos notar acerca de la mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana comienza desde que tenemos que reconocer quién es el dueño de todas las cosas. ¿Y por qué nosotros? Bueno, lo vamos a ver durante el trayecto de esta mañana, porque nosotros no somos dueños de nada. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar este primer tema de Dios, el dueño de todas las cosas, en el cual vamos a ver en esta mañana acerca de este principio tan importante en la mayordomía. Pero quisiera empezar definiendo la palabra mayordomía. ¿Qué entendemos por mayordomía? ¿Qué es lo que podamos comprender? Algunos que venimos de pueblos pensamos que mayordomía es de hacer fiesta, ¿no? Hacer fiesta para algún santo o alguna deidad. Pero mayordomía, según el diccionario bíblico Vine, la palabra mayordomía, que deriva de una palabra griega que es oikonomía, que significa primeramente dirigir una casa o los asuntos de una casa. Entonces, cuando estamos hablando de mayordomía, estamos hablando de dirección de un hogar, dirección de una casa o los asuntos de una casa, ¿sí? Pero también esta palabra, que es una palabra compuesta, significa administración, ¿sí? Administrar una casa. Y por lo tanto, al que administre esa casa se le llama mayordomo.
mayordomo. También mayordomo es una palabra que se traduce de varias palabras del griego, cada uno con sus diferentes significados. La palabra que primero vamos a encontrar en diferentes partes de la palabra de Dios es epítropos, que es literalmente alguien que se le ha encomendado el cuidado de algo, ¿sí? Y podemos verlo en Mateo 28:8, en la Reina Valera, que se traduce esta palabra como mayordomo, el que está al cuidado de algo, o está al cuidado de la casa, o está al cuidado de los bienes de cierta persona. Entonces, este versículo que el cual lo apunté acá dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, es decir, al que estaba a cargo o cuidando las cosas de él: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Algunas partes podemos ver que se traduce como capataz. Por ejemplo, la palabra también mayordomía se traduce o se puede traducir como un intendente, ¿sí? Lo vemos ahí en Lucas 8:33, Juan, la mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y así podemos notar cómo se traduce de diferentes maneras. Y por ejemplo en Gálatas también se está traduciendo como tutores. Entonces cuando estamos hablando de mayordomía, estamos hablando de esto. Entonces también la palabra oikónomos, que se traduce como mayordomo, también se puede decir un dispensador, un administrador, un tesorero. Y estos pasajes que puse ahí es a donde podemos notar que ahí se traducen de esta manera, dependiendo del contexto al cual se está hablando. Entonces quiere decir que es un ecónomo, y esto significa el que asume la dirección de una casa, el administrador o el gerente de todos los bienes de alguien, que es el dueño. Pero también lo podemos ver en el diccionario de la gran lengua española, de nuestro lenguaje, ¿sí? Que el cual mayordomo lo define de la siguiente manera. Lo podemos ver que la palabra viene del latín mayor, y domus, del cual significa casa, y cual criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda, o gente principal del propietario, arrendatario o administrador de una hacienda. Entonces, cuando estamos hablando de mayordomo, estamos hablando de alguien que administra los bienes de su amo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa parte, entonces que estamos hablando de mayordomía, es alguien que está a cargo de todas las cosas de un amo, que administra las cosas de un amo. Entonces, la palabra mayordomía, para poderla entender, está definiendo la relación que debe de haber entre nosotros y Dios. Dios se va a identificar como el dueño de todas las cosas, como el amo de todas las cosas, y el hombre como el administrador. Es decir, que todos nosotros como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, somos administradores de Dios. Entonces Dios convierte a cada uno de nosotros en colaborador, ¿sí? En colaborador de todas sus cosas para administrar los aspectos de la vida. Y entonces cuando aterrizamos y decimos la palabra mayordomo, es un administrador de los bienes de Dios. Entonces, en pocas palabras, cuando vamos a decir mayordomo, estamos hablando que somos administradores de los bienes de Dios. Muy bien, entonces ya aclarando esto de mayordomo o mayordomía, ¿qué es lo que significa? Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver primeramente el concepto de propiedad, porque si hay un dueño es que hay una propiedad, ¿verdad? Si hay un dueño hay una propiedad, si hay un administrador es que hay una propiedad, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que Dios es el dueño de todas las cosas en 4 enseñanzas. Primero vamos a entender el concepto de propiedad. Sí, como les vuelvo a decir, si hay un dueño es que hay una propiedad,
Si hay administradores, es que hay una propiedad, pero también vamos a identificar al dueño de esa propiedad y también vamos a identificar los derechos que tiene ese dueño y también vamos a hablar un poquito, reflexionar sobre cómo debemos reconocer los derechos del dueño. ¿Sí? Entonces vamos a ver primeramente entendiendo el concepto de propiedad. Esta idea de propiedad, muchos de nosotros los podemos tener y muchos tenemos una falsa idea acerca de la propiedad. A veces pensamos que el simple hecho de poseer o utilizar una cosa nos convierte en dueños o propiedad de esa persona. Por ejemplo, si usted por ejemplo, a un niño de 4 años le dan algo o agarra algo, ¿no? Y usted le dice y se lo quiere quitar y entonces el niño automáticamente expresa, dice, no, esto es mío. ¿Sí? Automáticamente dice, no, esto es mío y a ver, quíteselo. Empieza a llorar, a hacer berrinche y cosas así. Porque lo tenemos arraigado desde siempre, desde que nacemos, desde que ya tenemos un poquito de conocimiento de la vida. Tenemos arraigado de que no, que lo que poseo es mío. ¿Sí? Que todo lo que yo tengo en mis manos es mío. ¿Sí? Y todos nosotros pensamos eso. Entonces, eso es una falsa idea de propiedad. ¿Sí? Una falsa idea de propiedad en decir o pensar que todo lo que nosotros poseemos o tenemos es nuestro. ¿Sí? Es nuestro. Y algunas personas creen que el simple hecho de poseer algo o utilizar algo ya nos convertimos en dueños de esas cosas. Entonces, hay otro ejemplo que yo anoté aquí, que dice que una vez un cierto joven, muchos años pasó que le prestaron un acordeón y después le mandaron una carta. Le dijeron, queremos que, bueno, el dueño le dijo, quiero que me devuelvas mi acordeón. ¿Sí saben qué es un acordeón, no? No es ese de los exámenes, sino un acordeón de instrumento musical. ¿Sí? Y le dijo, quiero que me devuelvas por medio de la carta, que me devuelvas mi acordeón. Y entonces ese joven empezó a pensar, ¿para qué le voy a devolver el acordeón si él no sabe música, no sabe tocar? Y además tiene mucho dinero, él bien se puede comprar hasta 4. Y en cambio yo lo sé tocar, yo sé música y además estoy sirviendo a Dios con este instrumento. ¿Sí? Y entonces ahí nos damos cuenta que este joven no tenía ni el mínimo deseo del deseo de entregar el acordeón, sino que se lo estaba apropiando. ¿Sí? Y entonces, ese es otro ejemplo cuando pensamos que con el simple hecho de poseer las cosas que tenemos son nuestras. O sea, somos dueños de esas cosas. ¿Sí? Pero hay alguien que es dueño. Tiene como esta ilustración que podemos notar que se apropió de eso porque pensó que es el dueño, no lo ocupaba, no le servía. ¿Sí? Sin embargo, él se apropió de algo que no era suyo. Entonces necesitamos conocer la diferencia entre poseer y ser dueño a fin de comprender la doctrina de la mayordomía. ¿Sí? Entonces, los discípulos, si recordemos a los discípulos de la primera iglesia, dice que la palabra de Dios, que ellos tenían todo en común, ¿verdad? No sé si apunté el versículo, no me acuerdo, es Hechos 4:32, que dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que él las compartía. Dice que nadie, absolutamente nadie consideraba suyo las cosas que tenía, sino que las compartían. Y este es un ejemplo de cómo la primera iglesia de los Hechos entendía este concepto de propiedad, entendía que todas las cosas que tenemos no son nuestras, sino que hay un dueño en el cual es dueño de estas cosas. Entonces, ¿cuál es el elemento básico de la propiedad? Bueno, el elemento básico de la propiedad, o qué hace que una persona sea dueña de algo. ¿Sí? Usted puede dejar una silla
Por ejemplo, los que tienen azotea o los que tienen patio, pueden dejar una silla en su patio, pueden dejar una silla en su azotea y ahí se puede echar a perder. ¿Por qué? Porque es suya, usted puede hacer con ella lo que usted quiera. Pero si alguien pasa o si alguien se mete a su casa y ve esa silla que está como abandonada ahí, ¿no? Y dice, no, pues esta nadie la está ocupando, nadie la está usando, pues me la llevo. ¿Sí? Y aunque esté viejita y abandonada y como sea, hay un dueño. Y usted, si usted se diera cuenta quién se lleva esa silla, usted la puede demandar y puede decir, no, que me robó porque es usted dueño. Y incluso las leyes de nuestro país le darían la razón, aunque no la esté ocupando, aunque no la esté usando. ¿Por qué? ¿Por qué? Es suya. ¿Sí? Hay un dueño en el cual le pertenece. Entonces, ¿cuál es el elemento básico que podemos ver de la propiedad? Hay ciertos atributos únicos que puede tener un dueño. ¿Sí? Por ejemplo, el dueño puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. Un dueño puede hacer con lo que es suyo lo que quiera. ¿Sí? Eso no se lo puede quitar nadie. ¿Sí? Él puede usar y abusar de aquello que le pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, es un ejemplo, yo tengo este instrumento y yo puedo usarlo para otras cosas, no para lo que, digamos, se usa, ¿no? Por lo regular. Por ejemplo, yo lo uso para mis documentos, pero cualquiera puede usarlo, darle un uso diferente, pero tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque es suyo, digamos. Pero también él puede vender, cambiar o regalar lo que posee. ¿Sí? Cualquiera que pueda tener algo o que es dueño de algo puede regalarlo a quien quiera. También puede malgastar o abonar eso y nadie puede evitarlo. ¿Por qué? Porque es suyo. Entonces, este atributo que es único lo podemos llamar la soberanía del dueño sobre su propiedad. ¿Sí? Soberanía del dueño sobre su propiedad. O sea, es soberano. ¿Por qué? Porque es suyo y puede hacer con lo que es suyo lo que quiera. Pero hay algo muy interesante sobre este atributo, sobre la propiedad de un dueño. Ninguno de nosotros cumple todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque no somos dueños de nada. Entonces, por ejemplo, vamos un poquito atrás de la historia, cuando existía la esclavitud. ¿Sí? Había personas que compraban personas, ¿sí? Eran esclavas. Y esa persona podía hacer con el esclavo lo que quisiera, porque había pagado un precio por esa persona. Y entonces ese derecho de propiedad que tenía podía hacer que el esclavo hiciera lo que quisiera. ¿Sí? Y entonces el esclavo no podía rehusarse. Algunos se rebelaban, ¿no? Pero los compradores de esclavos podían maltratar, hacer lo que quisieran con esa persona y nadie les podía decir nada. ¿Por qué? Porque tenían ese derecho. ¿Sí? Y es algo más o menos que lo que podemos identificar como algo de propiedad. Entonces, por tanto, podríamos afirmar que un dueño tiene soberanía sobre todos sus bienes y la persona. Y un esclavo puede obedecer o desobedecer la voluntad de su amo o la autoridad de su amo, mientras que una posesión, la cual no es una persona, está bajo el absoluto control del que lo tiene. Si una cosa está en absoluto control de quien lo posee, de quien lo tiene. Ahora, ya vimos lo que es la propiedad, ¿no? Ahora vamos a ver quién es el dueño, o vamos a identificar al dueño de esa propiedad. Primero vamos a ver quiénes son los falsos dueños. ¿Sí? Los falsos dueños. Sí, ay, sí salieron bonitos. Los falsos dueños. Tanto usted como yo tenemos cosas que consideramos nuestras. ¿Sí o no? Hace rato puse un ejemplo. Dije que esto era mío. ¿Sí? Y así podemos considerar todos nosotros que tenemos algo que es nuestro. ¿Sí? Esa es una manera de pensar que nosotros somos los dueños, que eso se le puede llamar como el falso dueño. Pero ¿somos verdaderamente dueños de las cosas que tenemos?
Y si no somos dueños de las cosas que tenemos, ¿quién es el dueño? ¿Sí? Si no somos dueños, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el que tiene derecho sobre esa propiedad? ¿Sí? Entonces, cuando vemos estas cosas en la mayordomía cristiana sobre el ser dueño o no ser dueño, es ahí donde entra el dilema de nuestra existencia, de decir, oh, ¿es mío o no es mío? ¿No? Y entonces, cuando vemos en la palabra de Dios varios principios que nos muestran que nosotros no somos dueños de nada, entonces vamos a comprender lo que es la mayordomía cristiana. Primero vamos a ver quiénes son los falsos dueños. Primero, el individuo como dueño. Entonces, la idea que se ha prevalecido por miles de años es que porque se ha recibido mayor hincapié durante los últimos tiempos, es que el individuo, o sea nosotros como individuos, somos dueños de lo que poseemos. Y esta idea está justificada, incluso en nuestras leyes está puesto eso que lo que poseemos o lo que tenemos o lo que nos ha costado, hemos comprado, somos dueños de estas cosas. Pero también la comunidad como dueña. Otra creencia es que la comunidad es la dueña. Por ejemplo, hay pueblos que están regidos por usos y costumbres que no hay propiedad privada, que es propiedad comunal. Y ahí pues solo hacen intercambios cuando, por ejemplo, quieren vender, entre comillas, un terreno, no tienen esa facultad, sino sí lo pueden dar a un cierto precio, pero es un intercambio nada más, porque no hay propiedad. Y eso es un concepto también del ser dueño de la comunidad. ¿Sí? De la comunidad. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que todo esto es de la comunidad, ¿sí? Y eso es identificar el falso dueño. Sí, que el individuo primeramente y luego la comunidad como dueña. Pero ninguno de estos dos, ni el individuo ni la comunidad es dueña de lo que existe, es dueña de lo que hay. Entonces, algunos creyentes han mostrado interés especial en esta idea de la comunidad, es dueña de las cosas, conforme al punto de vista. Y por ejemplo, lo vemos en Hechos 2, 44, 45, donde dice que los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Algunos que dicen que las propiedades de la comunidad pueden respaldar su pensamiento en este pasaje que dice que la comunidad no tenía nada en común, que tenía todo en común y que todas las cosas la compartían. Pero esta es una falsa idea de que es la comunidad la dueña de las cosas, porque más adelante vamos a ver quién es el verdadero dueño. Entonces, es importante notar que la palabra de Dios nos va a mostrar quién es el verdadero dueño de todas las cosas. Muy bien, el verdadero dueño, su identidad. Dios es el verdadero dueño, porque Dios está por encima del individuo y por encima de la comunidad. Entonces, Dios está sobre ambos, sobre el individuo, o sea, sobre nosotros como persona y sobre la comunidad, sobre el pueblo. Entonces, de acuerdo con la Biblia, ni el individuo ni la comunidad son dueños, sino solamente Dios. Entonces, la verdad no solo está entre las dos ideas presentadas, sino en la realidad sobre ella, que Dios es el único soberano de todas las cosas. Y entonces el único que cumple el requisito de soberanía es Dios. No podemos nosotros atribuirnos esa soberanía, porque recordemos, donde termina tus derechos, empieza el derecho de los demás. Entonces, la idea bíblica de propiedad hace hincapié que el verdadero dueño es aquel que tiene algo sin haberlo recibido de nadie. Entonces, la idea de la Biblia, o lo que enseña el principio general la Biblia, dice que el dueño es aquel que tiene las cosas sin haberlo recibido de nadie. ¿Y quién cumple ese requisito? Solamente Dios. Dios creó todo de la nada. Por lo tanto, Él es el dueño absoluto de todo lo que existe. Entonces, el verdadero dueño no necesita de nada porque lo tiene todo. Solo Dios cumple esos requisitos.
Podemos verlo en un versículo de lo que acabamos de leer hace rato, en el versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombre, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. Primero vemos que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice que Él no ha recibido de nadie algo, sino que Él es el que creó los cielos y la tierra, y que también Él no puede vivir solamente en templos, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Entonces Dios es el único dueño que podemos notar en la mayordomía cristiana. Y luego la gente piensa, o nosotros pensamos que lo que tenemos lo hemos recibido de nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Porque trabajamos, porque nos esforzamos y todas las cosas. Pero 1 Corintios 4:7 dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Aquí está haciendo una serie de preguntas el apóstol. Está diciendo que a veces nosotros creemos que todo lo que poseemos es a base de nuestro esfuerzo. Pero dice la palabra de Dios que todo eso proviene de Dios. Porque dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubiera dado? Entonces, vemos en la palabra de Dios que nos está diciendo que Dios es el único dueño que existe de todas las cosas. Y Timoteo nos recuerda algo muy importante, 1 Timoteo 6:7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Y entonces, ¿qué está hablando la palabra de Dios al respecto? Está diciendo que nosotros no somos dueños de nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la tierra es de Dios. Nosotros somos su creación. Nosotros, los animales, los árboles, las plantas, las frutas, todo lo que vemos es creación de Dios. Entonces, Él es el dueño absoluto de todas las cosas que existen, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas, son creadas por Él. Y lo notamos en los versículos que leí al comienzo, los versículos 10 al 13, en el cual el rey David, cuando estaba hablando de este gran discurso allá en su pueblo, en su tierra, y bendijo al Señor, y enfrente de toda la asamblea, y él dijo, bendito sea Señor Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Y luego hay unas palabras que él menciona, dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Y luego dice, tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todos. Y luego dice, en tus manos está la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Entonces estos versículos nos hablan con claridad que Dios es el único dueño de todas las cosas. No es el individuo, no es la comunidad, y tampoco lo que poseemos podemos decir que es nuestro, sino que hay un legítimo dueño que no ha recibido de nadie nada, porque Él lo creó con su poder. Y por lo tanto, Él es el único que puede decir que tiene algo, que es propiedad de algo. Y ese es nuestro Dios. Pero vamos a ver un poquito acerca de su propiedad. Dios es dueño del universo. ¿Sí? Dios es dueño del universo. Pues nosotros como seres humanos solo hemos visto una parte o hemos conocido una parte. Algunos científicos dicen que hay mucho más allá. ¿Sí? No lo podemos saber. Pero lo que podemos conocer sabemos que es majestuoso. ¿Sí? Es algo demasiado grande que nuestro pensamiento a veces no cabe.
no logra imaginarse la grandeza de lo que Dios ha creado. No cabe en nuestra mente esa imaginación, por más que tengas esa mente imaginativa, no puedes entender o contemplar la grandeza de la creación de Dios, porque Dios es el dueño de todo el universo. Sin embargo, aquí entra la situación de que venimos arrastrando todos como seres humanos. Dios es dueño de todo el universo. Sin embargo, hubo un problema que afectó todo eso, el cual fue la caída del ser humano en el huerto del Edén. Recordemos, Dios, después de que hizo el jardín y puso al hombre para que lo cultivara, le dio todo el derecho sobre la tierra. Le dijo que lo cuidara, lo trabajara y que lo administrara. Dios le dio todo el derecho sobre este planeta Tierra. Pero ¿qué creen que pasó? Y eso ya se lo saben. Alguien se metió en esa relación del hombre y Dios, al cual conocemos como la serpiente, ¿sí? Que es Satanás, la serpiente antigua, dice Apocalipsis. Entonces, esa relación tan bonita que había con el ser humano, Dios y el ser humano, y el cual Dios le había dado toda la autoridad sobre el planeta, se corrompió, porque alguien se metió, otra vez como en las novelas, ¿no?, en esa relación. ¿Sí? Vino a engañar al ser humano, vino a meterle falsas ideas al ser humano de Dios. Y entonces, ¿qué hizo el ser humano? Le creyó a Satanás. Y entonces desde ahí empezó a distorsionarse la verdad sobre el único dueño, que es Dios. Desde ahí empezó el ser humano a querer apropiarse de todo lo que posee. Desde ahí el ser humano se quería volverse Dios, porque recordemos que esa fue la falsa mentira del Satanás, que dice que si tú comes del fruto, tú vas a ser como Dios. Y ese anhelo de ser como Dios, que es que llevó al ser humano a irse en contra de la palabra que Dios ya había dicho. Y de ahí se corrompió todo. Por eso es que tenemos esa falsa idea de que todo lo que tenemos es nuestro. Y vemos el proceso que vemos que Dios había escogido a un pueblo, a Israel, para hacer de bendición a todas las naciones, en el cual Dios los escogió para que fueran diferentes a las demás naciones, para que este pueblo fuera exclusividad de Dios y mostrara su gloria a las naciones, y que este pueblo pudiera entender este aspecto de la mayordomía, que Dios es dueño y soberano de todas las cosas, y que su pueblo es su administrador. Sin embargo, vemos que no sucedió así, como Dios estaba planeando. Pero entonces Dios trazó desde ese momento en el cual el hombre cayó, un plan divino para poder volver otra vez como era desde el comienzo, a restauración de todas las cosas, en el cual mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a dar ese sacrificio perfecto para que otra vez nos volvamos renovando a volver a tener la imagen que Dios había puesto en nosotros, en el cual se distorsionó por cuestiones del pecado. Entonces podemos ver a través de la historia que toda esta idea de la falsa propiedad es por causa de la caída del pecado. ¿Por qué? Porque queremos ser como Dios. Y gracias a Dios que los que hemos conocido a Cristo, Dios nos ha liberado de esas falsas ideas. ¿De qué? Nosotros somos Dios, de que nosotros somos soberanos. Pero no podemos entender que nosotros solamente somos los administradores de Dios. Podemos ver que Dios le dio a su pueblo, ¿no?, esa oportunidad, pero su pueblo no respondió como debiera de ser. Y después vino el sacrificio de Jesús. Después del sacrificio de Jesús y su resurrección, fundó su iglesia. Otra vez, un pueblo.
Y ese pueblo es el que ahora le da ese derecho que tenía desde el comienzo Adán, de administrar las cosas espirituales y las cosas materiales y todo lo que hay en nuestro planeta Tierra. Entonces, vemos en todo el plan de salvación de Dios que siempre Dios ha querido que nosotros seamos sus administradores, sus colaboradores. ¿Por qué? Porque Él es el único, porque Él es el único dueño de todas las cosas, que nosotros no somos dueños, sino solamente, aunque lo veremos en la próxima reflexión, solamente nosotros somos los colaboradores o administradores de Dios. Y recordemos que cuando todo este plan de Dios de restaurar todas las cosas llega a su final, en el cual Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra, que ya no van a ser las mismas que tenemos ahorita, donde ya todo va a ser perfecto, va a volver a ser como Dios había querido desde el comienzo. Él es el dueño de todas las cosas, nosotros sus administradores. Ahora entendemos muy bien quién es el verdadero dueño de todas las cosas. No somos nosotros, no es la comunidad, sino solamente Dios, porque Dios es soberano y Él puede hacer con su creación lo que Él quiera. Y nosotros hemos visto a través de la historia que Dios no es una persona como nosotros que podemos agarrar nuestras cosas y hacer lo que queremos, sino Él siempre trata sus cosas con amor, ¿sí? Trata la creación con amor, trata a sus hijos con amor. Cuando fallan, los disciplina, pero no los destruye. Y ese es el amor de Dios. Entonces el verdadero dueño de todo lo que existe, de todo lo que hay en este planeta Tierra, es Dios, porque Él es el dueño del universo. Y ahora debemos entender los derechos del dueño. Primeramente, los derechos de Dios como dueño son absolutamente legítimos. Como vamos a observar a continuación, nadie sino solo Dios realmente tiene derechos sobre el universo y especialmente sobre nosotros. Primeramente, Dios tiene derechos sobre la creación y sobre nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente Dios nos creó. La tierra juntamente con todo lo que contiene le pertenece. Entonces, eso dice que nosotros somos propiedad de Dios. La creación es propiedad de Dios. Entonces, nosotros somos propiedad de Dios. Y entonces, Él tiene absolutamente el derecho sobre nosotros. Sobre nosotros tiene Dios ese derecho, porque somos creación de Dios. Entonces Dios es el dueño del universo porque Él lo creó. La tierra juntamente con lo que contiene y le pertenece. Por ejemplo, el Salmo 24, 1, 2 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos la habitan, porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Entonces vemos que Dios, el Señor, es dueño de toda la tierra y es dueño de todo lo que hay en la tierra. ¿Y quiénes son los que están en la tierra? Nosotros, las cosas, los animales, toditito. Entonces Dios es el dueño de todas las cosas. Y también Salmo 103 dice: reconozco que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entonces, la tierra es de Dios. Ahora dice el salmista que también nosotros, como seres humanos, somos de Dios. Entonces Dios creó todas las cosas para su gloria. Todo lo que existe le pertenece a Dios porque Él tiene derechos sobre Él, porque Él es su creador. Como dueño, Dios ejercita soberanía absoluta sobre todo lo que Él ha creado. Por ejemplo, Romanos nos dice, Romanos 9, 20, 21 dice: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo modeló?
¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Este versículo nos está hablando que a veces nosotros nos quejamos, que por qué estoy feo, que por qué esto y lo otro, por qué no soy chino, por qué soy lacio, muchas cosas, ¿no? Que ya se dieron cuenta de qué hablo. Pero Dios dice que así nos hizo y nos hizo hermosos. ¿Sí? La diferencia es que nosotros no sabemos reconocer esa hermosura, pero nosotros somos creación de Dios y Dios tiene absolutamente el control sobre nosotros. ¿Sí? Él dio al hombre la boca, pero también hizo al mundo alguien que no puede hablar, pero también hizo que alguien que puede hablar, que somos nosotros. Y pues recordemos el pasaje de Moisés, cuando Moisés le dice es que yo no puedo hablar, soy tartamudo, como dice la Reina Valera, ¿no? Y le dice, ¿quién le dio la lengua, la boca a las personas? ¿Que no yo? ¿Que no yo puedo hacerte hablar? ¿Sí? Y entonces, todas estas partes de la palabra de Dios nos está hablando de que Dios nos ha creado, que somos propiedad de Dios, que Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y ahí es donde entran los dones espirituales, que tú puedes tener un don que otro no tiene, y así. Y entonces por eso es que hay la diversidad dentro del pueblo de Dios. Pero Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera, porque somos suyos. Pero también, aparte de que somos suyos, porque Dios nos creó también, Dios nos sustenta. No es como nosotros que, bueno, al menos yo digo como carpintero, a veces hacemos algún mueble y lo dejamos, pues si nadie lo compró, ya lo dejamos abandonado, ya no lo cuidamos, ya ahí se lo come la polilla, se quedó ahí pues. Pero Dios no es así. Dios creó todas las cosas y Él la sustenta, la cuida, la protege, la guarda, la conserva. Dios cuida de su creación. Por eso no poseemos nada que sea absolutamente nuestro. Hemos recibido todo de Dios, todo lo que poseemos, lo que tenemos, todo eso viene de Dios, porque Dios es el sustentador de todas las cosas. Entonces Dios nos creó, por eso tiene derecho sobre nosotros, pero también tiene derecho porque nos cuida, nos protege y nos sustenta todos los días de nuestra vida. Pero también Dios tiene derecho sobre nosotros porque Dios nos redimió, nos ha comprado con precio de sangre. No solamente tiene el derecho porque somos criaturas de Dios, sino también porque Él pagó un alto precio por nosotros, los hijos de Dios. Recordemos que el ser humano había entregado su voluntad a Satanás. Quería ser como Dios. Y inició el proceso de rescate, de restauración, de sacrificio para poder comprar o redimir al ser humano para Dios. Y entonces por eso es que nosotros le pertenecemos a Dios, no solamente por creación y no solamente porque nos sustenta, sino también porque Él ha pagado un alto precio por nosotros. Ha pagado con su propia vida, con su propia sangre. Por eso nosotros le pertenecemos a Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No le pertenecemos a nuestros padres. No le pertenecemos a nadie más. Como se dice, ¿no?, en el romanticismo, que Él es mío y yo soy suyo, algo así, ¿no? No, porque somos de Dios, porque Dios nos ha redimido con su preciosa sangre. Pero no solamente nos redime, no solamente nos ha rescatado, nos ha comprado con precio de sangre, sino a través de ese proceso de rescate, ahora Él nos santifica, o sea, te compra, pagó un alto precio por ti y te aparta para exclusivo de Él. Eso se le llama la santificación, o nos santifica, nos hizo santos, nos hizo apartes para Dios. O sea, no solamente Dios, que somos propiedad de Él por creación, sino también nos rescata de las garras del pecado, para que seamos exclusivamente para Dios. Por eso Él tiene derecho sobre nosotros, de todas las formas que nosotros queramos librarnos, no podemos evitarlo. Dios tiene derecho sobre nosotros porque nos creó, porque nos sustenta, nos rescató del pecado y también nos aparta para sí, para ser un pueblo santo. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que es dueño
de todo el universo. Ese es el dueño de todas las cosas. Pero también hay algo que nosotros debemos de hacer. Hay algo que nosotros debemos responder a todo esto. Regrésale uno nada más. A todo esto. Si somos propiedad de Dios por creación, si somos propiedad de Dios porque nos sustenta, nos protege, nos cuida, si somos propiedad de Dios porque Él nos ha comprado con precio de sangre, si somos propiedad de Dios porque Él nos ha apartado para sí mismo, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta como criaturas, como pertenencia de parte de Dios? Primero, nosotros debemos reconocer los derechos de ese dueño. Debemos reconocer los derechos del dueño. ¿Cómo podemos reconocer los derechos del dueño? Primero, dedicando nuestras propias vidas a Dios. Como ustedes ahí puse, ahora sabemos que Dios es el dueño de todas las cosas y que Él tiene ciertos derechos sobre sus bienes y principalmente sobre nosotros. Pero ahora, ¿cómo podemos reconocer eso? Dedicando primeramente nuestras vidas y nuestros bienes a Dios. Dedicando nuestras vidas y nuestros bienes a Dios. ¿Qué es dedicación? La palabra dedicar significa apartar alguna cosa para un propósito especial. Cuando decimos voy a dedicar esta, por ejemplo, a veces pasa muy comúnmente, ¿no? Dedicamos alguna cosa, por ejemplo, dedicamos una casa, un carro, una guitarra, un micrófono, algún aparato eléctrico, una computadora, etc. Dedicamos y decimos voy a dedicar esto para el Señor. Cuando estamos diciendo dedicar, estamos diciendo que lo estás apartando para un propósito especial. ¿Sí? Para un propósito especial, en este caso para el servicio de lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, cuando decimos dedicar nuestras vidas y nuestros bienes a Dios, estamos diciendo que nosotros, por gratitud a Dios, porque Él es nuestro soberano, nosotros debemos apartarnos exclusivamente para el propósito de Dios. Eso quiere decir dedicarse a Dios, apartarse para los propósitos de Dios. Pero no solamente yo necesito apartarme, sino también necesito apartar los bienes que yo tengo, que son para el propósito de Dios. O sea, todo, en cierta manera, todo lo que somos, todo como esencia y todo lo que poseemos, debemos apartarlo para el propósito de Dios. Hacerlo, lo que la palabra santo significa apartarse. Es decir, nos hacemos santos junto con todas nuestras cosas. Pero también debemos ser agradecidos. Dios no solo nos ha dado a su único Hijo, sino también prometió darnos juntamente con Él todas las cosas. ¿Recuerdan esa promesa de Dios? Dice que somos coherederos con Jesucristo. ¿Qué quiere decir esa palabra de coherederos? A ver, ¿qué quiere decir? Ajá, que somos iguales de herencia, ¿verdad? Así, muy bien, hermana. Entonces, esto está diciendo que nosotros, junto con Cristo, ¿qué? Vamos a recibir la misma herencia, ¿verdad? Porque somos coherederos con Cristo. Y esa es una promesa establecida en la palabra de Dios. Pero nosotros debemos responder a todas esas promesas siendo agradecidos. ¿Y cómo podemos mostrar el agradecimiento a Dios? Nuevamente, apartándonos para uso exclusivo de Dios. Santificándonos diariamente, entregando lo que poseemos para los propósitos de Dios. Pero también otra forma de reconocer la soberanía de Dios como dueño es sometiéndonos a Dios. Si Dios es nuestro dueño, las cosas más sensibles que podemos hacer es someternos. ¿Qué es un sometimiento? Ay, pensé que había puesto un dibujo. Sí, hacer lo que Dios quiere.
Sí, así, bien fácil. Hacer lo que Dios quiere, someternos a Dios, estar a la disposición de lo que Dios quiere. Pero ¿es real en nuestra vida eso de estar a la disposición de lo que Dios quiere? ¿O estar a la disposición de las cosas terrenales? ¿Sí? Recordemos la parábola del sembrador. ¿Sí? Recordemos la parábola del sembrador. Dice que el sembrador esparció la semilla y unos cayeron en diferentes lados. Dice que algunas cayeron entre los espinos, ¿sí? Y la ahogaron. Y otras, y cuando explica, vamos más rápido, cuando explica dice que los afanes de este mundo son las que ahogan la palabra de Dios. ¿Cuáles son los afanes? ¿Mande? El dinero, ¿sí? ¿Qué más? No solamente es el dinero. Todo lo material, afanarse mucho en lo material. Eso puede ahogar la palabra de Dios. Y por eso a veces estamos desanimados, no queremos servir, no queremos venir al culto, no queremos visitarnos. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida están ahogando la palabra de Dios. Y entonces eso quiere decir que no nos estamos sometiendo a Dios. Entonces debemos entender esto, de que Dios es soberano, Él es el dueño, el que tiene absoluto dominio sobre nosotros y que nos ha comprado con un precio de sangre y que nosotros debemos someternos a Dios como un acto de gratitud. Y también debemos demostrar respeto. Hay un pasaje muy bonito en Malaquías, capítulo 1, versículo 8, donde habla acerca de que le está diciendo al pueblo, ustedes van a los reyes y les llevan cosas maravillosas y ustedes vienen a Dios y les traen miserias, les dice al pueblo de Israel. Y entonces toda esta parte de Malaquías está hablando al pueblo de que a veces nosotros no le mostramos respeto a Dios, ¿sí? No le mostramos respeto a Dios en dar lo mejor a Dios, sino que a veces damos lo que nos sobra. ¿Qué cosas nos pueden sobrar? Por ejemplo, le damos un tiempo que nos sobra, que no tenemos nada que hacer y pues le rendimos a Dios, ¿sí? O las moneditas que me sobra ofrendo y cosas así, ¿sí? Doy, pues eso es lo que puedo hacer, ¿no? Y no me esfuerzo en dar lo mejor a Dios. Y eso es más o menos habla de una falta de respeto a Dios, ¿sí? De dar lo que me sobra a Dios. Y esas son cosas que nosotros debemos aprender en el aspecto de la mayordomía. Debemos mostrar respeto a Dios por su gratitud por todo lo que ha hecho Dios en nosotros, pero también debemos obedecerlo por ser nuestro dueño. Dios ejerce su señorío sobre nosotros, Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Esto significa que debemos obedecerlo, y si obedecemos a las autoridades terrenales, por ejemplo las autoridades terrenales, pues los que tienen carro, pues no se pasan un alto, bueno, al menos que sean chafiretes, se pasan un alto, hacen lo que sea, no, sino la mayoría de las personas respetan las leyes humanas, ¿sí? Y entonces nosotros, si nosotros respetamos las leyes humanas, cuanto más debemos respetar las leyes de Dios. Así es que, mis hermanos, para concluir esta primera reflexión de mayordomía, hemos visto esta primera lección, podríamos decir, que Dios es el dueño de todas las cosas. Primero vimos el concepto de propiedad. El derecho de propiedad lo posee quien tiene un atributo único al que se le llama soberano, el dueño sobre su propiedad. Entonces Dios es el único amo soberano que es dueño, que es el propietario. Pero también identificamos a Dios como el dueño de todas las cosas. Dios está por encima del individuo y encima de la comunidad. Por eso Dios es el dueño de todas las cosas, porque nadie le dio nada. Él creó todo de la nada. Pero también entendimos los derechos del dueño, que son absolutamente legítimos, porque es creador, sustentador, que nos redimió
y nos santificó o nos santifica. ¿Sí? Pero también vimos que debemos reconocer por gratitud que Él es el dueño y Él es el amo por todo lo que ha hecho en nosotros, dedicando nuestras vidas, nuestros bienes, siendo agradecidos, demostrando respeto y obedeciendo a Dios en todo lo que Él dice. Y esa es la forma de que nosotros podemos estar agradecidos a nuestro Dios por ser el dueño de nosotros, por ser nuestro amo y Señor. Por eso debemos reconocer a Dios en todo lo que hacemos y debemos tener siempre presente que nada de lo que tenemos o poseemos es nuestro, sino que hay un legítimo dueño y ese es nuestro Señor, nuestro Dios. Por eso nosotros el principio de la mayordomía que comenzamos hoy es que Dios es dueño de todas las cosas, que nada tenemos nosotros, sino que solamente somos administradores de Dios. Y vamos a ir paso a paso viendo cómo vamos a administrar lo que Dios nos ha dado. Porque la mayordomía habla de todas las áreas de la vida, no solamente del dinero, de los recursos, sino de todas las áreas de la vida que habla la mayordomía. Por eso, en esta mañana les animo, les invito a mis amados hermanos para que reconozcamos a Dios como el legítimo dueño, que quitemos de nosotros esa mentalidad que viene desde la caída de Adán, de querer ser Dios, de querer pensar que todo lo que tenemos es nuestro y que olvidamos al único dueño que es Dios. Debemos someternos a Él y decirle: Señor, ayúdame a administrar los bienes que tú has puesto a mi cargo. Sí, y esos bienes pues son los que Dios les ha dado, pero debe administrarlo adecuadamente. Por eso les animo a que se pongan de pie para que le digamos al Señor que nos perdone primeramente si no habíamos entendido que Dios es dueño de todas las cosas, y también diciéndole que nos ayude a someternos a Él, que nos ayude a ser agradecidos y que nos ayude a servirle con mucho amor. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites aprender de tu palabra, nos permite, Señor, entender sobre todo que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú eres el amo y Señor, y que nosotros te pertenecemos al igual que toda la creación, Señor. Gracias por ese gran amor que has mostrado al redimirnos, Señor, de la esclavitud del pecado, al pagar con un precio de sangre y traernos nuevamente a tu reino. Gracias, bendito Dios, por ese gran amor que has mostrado en nuestras vidas. Te pido, Señor, por esta amada iglesia, que tú nos ayudes a mejorar, Señor, que tú nos ayudes a reconocerte a ti como el único y legítimo dueño de todas las cosas, que nos ayudes a entregarnos por completo, que nos ayudes a ser agradecidos, que nos ayudes a darte la honra y la gloria, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, bendito Dios, por tu gran amor que muestras. Ayúdanos, pues, a mejorar en todas las áreas de nuestra vida, porque sabemos que de esta manera podemos servirte y agradecerte por todas las cosas que has hecho. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este coro, hermanos. Te daré lo mejor para entregar lo mejor de nosotros a nuestro Dios. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración.
nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén. Te entregamos lo mejor, Señor. Seguimos cantando, hermanos. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos.
Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiere en el frente luchar, y con el toque de mis manos más que una estrella brilla. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiera mi espada tomar, y dentro de mi vasto reino un puesto conmigo ocupar. Un caballero de mi corte solo, gran mi embajador, un espadachín valiente recitando mil versos de amor, un atleta de mi equipo, un campeón de la oración, que celebre cada triunfo abrazando a su entrenador. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiere en mi escuela ingresar, obediente y a mi lado podrá su diploma lograr. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiere en mis viñas andar, y que deje por los campos huellas de luz y sal. Un caballero de mi corte en su lugar, mi embajador, un espadachín valiente recitando mis versos de amor, un atleta de mi equipo, un campeón en la oración, y que celebre cada triunfo abrazando a su entrenador. Un soldado de mis filas, muy obediente a su misión, y que al terminar el día se reporte con el superior. Un caballero de mi corte en su lugar, mi embajador, un espadachín valiente recitando mil versos de amor. Vamos a orar, hermanos, para terminar este culto. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos has permitido estar nuevamente adelante de ti como congregación, Señor, y rendirte a ti la alabanza y la gloria. Te pedimos, Señor, que nos guardes durante el resto de la semana y nos guardes de todo mal. En el nombre de Jesús, amén.